Hola, soy Tamara Díaz, vivo en Venezuela, yo soy consultor organizacional, tengo una empresa en el área de recursos humanos y bueno, tengo este regalo que me están dando la oportunidad Débora y Ángela de compartir mi experiencia de lo que fue Camino Ananda. ¿Cómo llego yo a Ananda? Yo quiero decirles para arrancar que yo llegué a Ananda en crisis. Estaba en una crisis en muchos ámbitos de mi vida. Tenía un duelo muy doloroso, que era la pérdida de mi mamá. Tenía una ruptura de pareja de 34 años. Estaba la pandemia, pleno año 2020. Estábamos en los meses que fue más abril creo que fue. Yo comencé a conversar con Débora por eso. Me tropecé con Débora, ya yo conocía a Débora aquí en Venezuela. Yo había estado en una formación con ella en coaching corporal y fue una experiencia transformadora para mí. Y yo me encuentro a Débora en el WhatsApp y la saludé y le dije: Débora, estoy pasando por una situación difícil, me está pasando esto. Y Débora, amorosamente, con mucho cariño, con mucha sensibilidad, me dijo: ya te llamo. Y no solamente me llamó, sino que me dijo: estoy dispuesta a acompañarte. Y creo que Camino Ananda ha sido eso, pues ha sido mi compañero. Débora y Ángel han sido unas personas en las que encontré en ese camino a unos seres humanos amorosos, espirituales, que me hicieron conectarme con mis 4 cuerpos, que me brindaron apoyo, que me dieron unas miradas. Una de las cosas que puedo decir de Ananda es que mira diferente. Ananda mira por cristales donde yo no había mirado y me pone a reflexionar sobre cosas donde yo no había reflexionado. Y fue interesante porque esa mirada y esa reflexión y ese foco no estaban en otro lugar, sino hacia lo interno, o sea, estaban hacia mí mismo. Yo escogí este lugar para hacer este video porque aquí fue mi mundo Ananda. Aquí yo lloré, aquí yo veía mis videos, aquí yo escribía. Este fue mi espacio de encuentro conmigo misma, de mis reflexiones, de mis cambios. Hay muchas notitas, hay papelitos que te notan por ahí, fueron cosas que todavía hoy me acompañan aquí en mi escritorio. Son cosas que escribí en el Camino Ananda. Me acuerdo de una de las que más me gusta. Es que yo le dije a Débora: Débora, he mejorado. Y me dice: mi Tama, te toca ahora mantenerte en el camino. Y yo le digo: Débora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo me mantengo en el camino? Y me dijo: la única manera de mantenerte en el camino es sostenida en el amor a ti misma. Y eso es una de las cosas que tengo aquí, ahí anotado, y me acompaña, pues, es una guía, es una sentencia personal que me repito y me acompaña para los cambios y para las cosas que quiero hacer. ¿Qué me ha pasado después de Ananda? Que me he convertido en una discípula, en una persona que soy una seguidora de Ananda. Lo recomiendo, no desde el punto de vista: ay, mira, voy a poner experiencia. No, le digo, es algo que te va a funcionar, porque a mí me funcionó. Y además soy modelaje de eso, ¿sabes? Hay gente que me dice que yo tengo un antes y un después. Y yo sé que Ananda tiene mucho que ver con ese antes y después. Ananda, de verdad que me puso a mirarme para adentro. Creo que fue el ejercicio más interesante. Reconocerme, aceptarme, quererme. Y hablar conmigo, hacer acuerdos conmigo mismo. Y en definitiva fue como conectarme con mi espiritualidad. Estoy en apostolado con Ananda, lo he recomendado. Gente amiga querida le he dicho: acércate a Ananda. Y bueno, en Ananda aprendí una cosa, aparte de encontrarme con Débora y Ángela, me encontré con gente maravillosa. Y siempre no puedo dejar de pasar de agradecerle a Angélica, que fue mi compañera de ese viaje, de ese Camino Ananda, que una vez la escuché cantar y le dije: Angélica, tú sabes que uno de mis atrevetes a soñar es cantar. Y me dijo: yo te acompaño. Y eso es en definitiva Ananda, ¿sabes? Es un camino donde nos acompañamos, nos dejamos acompañar y acompañamos a otros desde la experiencia de cada uno. Y yo no tengo otra cosa más importante que decir que le agradezco infinitamente
que las quiero un montón, que soy su seguidora, soy su fan número uno, que estoy pendiente los sábados cuando no puedo estar, si no los veo. Muchas veces me acuesto a dormir en la noche y me acuesto y pongo YouTube con uno de los conversatorios de Ananda y me arrullan en la noche. De verdad que sigo estando allí, sigo siendo parte de ese camino y soy Ananda, pues soy de ese grupo de personas que seguimos caminando juntas. Un beso, las quiero un montón y les agradezco infinitamente.